El contenido de la primera semana fue precisamente este, que es el contexto de la mercadotecnia estratégica en los servicios de salud. Al ser una cuestión contextual, nosotros definitivamente tendríamos que partir por la definición. Y cuando uno investiga o se adentra en las definiciones de mercadotecnia o de marketing, uno se da cuenta que realmente son muy heterogéneas. Y son muy heterogéneas porque de acuerdo al momento en el que fueron desarrolladas responden a comportamientos muy distintos. Como pueden ver, las primeras definiciones que nosotros tenemos con respecto a lo que es el marketing o la mercadotecnia tienen que ver literalmente con estar en el mercado. Estas primeras definiciones surgen mucho de los granjeros cuando ellos están en el mercado con sus productos. Es decir, todos estos granjeros o productores primarios que llevaban sus productos a los mercados y que gracias a esa acción estaban en el mercado y sus productos podían ser comercializados, fueron lo que dio realmente pie a los primeros pininos de marketing. Esta definición fue obviamente avanzando a lo largo del tiempo, eh, cada vez teniendo como una dimensión más amplia. Kotler, que es el padre de la mercadotecnia, define el marketing de forma inicial como el análisis, planificación, ejecución y control de programas. Es decir, abarca realmente una dimensionalidad muy extensa que al final va a estar encaminado a producir intercambios convenientes con un público a fin de obtener ganancias personales o comunes. Como ven, la definición es muy amplia y aunque la parte de ganancias podría hacernos pensar que estamos hablando de ganancias monetarias, no necesariamente es así. Las ganancias efectivamente pueden ser personales, es decir, yo puedo ganar conocimiento, yo puedo ganar eh, convencimiento, puedo ganar muchas cosas además de dinero. Y eso es algo importante porque este concepto inicial de marketing nos abre la puerta a ese comportamiento no exclusivamente comercial de la mercadotecnia. Conforme vamos avanzando las definiciones, ustedes pueden ver que incluso puede determinarse como una actitud mental o una filosofía, que no solo guía el pensamiento de uno, sino de una organización para la toma de decisiones. Eso es un poco lo que ya les había comentado en la parte de introducción, de que el marketing o la mercadotecnia al final del día, parte de lo que hace o parte de sus funciones van encaminadas a la inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que le va a brindar a la organización esta información que necesita para realmente tomar decisiones informadas. También puede ser una forma de organizar las funciones y actividades de la organización, o puede ser simplemente un conjunto de herramientas y técnicas que es a lo que están expuestos nuestros clientes y otros públicos en la organización. Ahora, definiciones que surgieron posteriormente, ustedes pueden ver que puede ser algo tan simple como la acción conjunta de una empresa dirigida a los clientes con objetivo de rentabilidad. Esto obviamente desde una perspectiva mucho más comercial y orientada pues 100% a eso, ¿no? A generar ingreso, a generar ganancias. Ahora, como les decía, hay varias definiciones y no nos podemos quedar solamente con lo que es la mercadotecnia comercial, que es esta precisamente, la que busca generar rentabilidad, sino que a lo largo del tiempo empiezan a surgir otras líneas y otras corrientes, de las cuales parten esta precisamente lo que es la mercadotecnia social. Y la mercadotecnia social incluye aspectos adicionales importantes a lo que es la comercial. ¿Por qué? La mercadotecnia social va a ser la aplicación o un proceso en el que se aplican técnicas, las cuales comprenden la investigación, el análisis, la planificación, el diseño, ejecución, control y evaluación de programas. Ahora, estas primeras cuatro, investigación, análisis, diseño y control, van a ser muy importantes porque estas cuatro van a ser las que nos hagan saber qué piensa o qué siente nuestra audiencia meta.
Es decir, mediante una investigación que puede ser en el mercado de otro tipo, el análisis de esa información, el diseño de las tácticas o estrategias a partir de esta información y el control de lo que yo haga, es realmente como voy a yo comprender qué está pasando en la mente de mi consumidor a través de la oferta de un producto social. Ahora, un producto social habitualmente no tiene que ser un producto físico. Un producto social puede ser una idea, un producto social puede ser una convicción. Lo importante de la mercadotecnia social es convencer, es este convencimiento voluntario de una idea o práctica en un grupo de personas. Que yo le diga a un diabético, hipertenso, eh, ya con varios factores de riesgo cardiovascular o cardiorrenales incluso, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que comer mejor. Al final del día, mi objetivo es eso, transmitirle este producto social que es la prevención. Si yo logro convencerlo, voy a evitar la enfermedad en este sujeto. Por eso es muy importante la mercadotecnia social. Y este producto social, al final, tiene que hacer que la persona adquiera un comportamiento benéfico para sí. Ahora, muy importante no confundir, porque esto es común, aunque parezca un poco ingenuo tal vez ponerlo aquí. Hay personas que confunden mercadotecnia social o social marketing con mercadotecnia en redes sociales, que es social media marketing. Es importante no confundirlas. Ahora, ¿puedo hacer mercadotecnia social en redes sociales? Por supuesto que sí, y es una forma muy efectiva y muy eficiente de hacerlo, pero no, definitivamente no son lo mismo y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando hablamos nosotros de mercadotecnia, sobre todo en la parte sanitaria, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener siempre una parte externa y una parte interna. La parte externa es todo lo que nosotros vamos a hacer hacia afuera de la institución, es decir, hacia nuestros clientes. Clientes, en este sentido, no aplica a clientes internos. Si nuestros médicos son clientes internos de nuestra información, o nuestras enfermeras, o nuestros técnicos, o nuestros odontólogos, o quien sea, van a ser también clientes internos porque son clientes de nuestros procesos, eso es una cosa, pero no así van a ser clientes en el sentido de la mercadotecnia. Cuando hablamos externa, pues, cuando hablamos de mercadotecnia externa, nos estamos refiriendo exclusivamente a los clientes externos, es decir, a nuestros usuarios, a los usuarios de nuestros servicios. Cuando hablamos de medidas de mercadotecnia externa, normalmente nos vamos a referir a estas tres acciones, que es en primer lugar mejorar nuestra imagen, o mejorar la imagen de la salud en general, porque es bueno estar sano, atraer recursos y personas, es decir, atraer clientes o atraer personas que puedan aportar ingresos o incluso atraer recursos. Cuando estamos hablando nosotros del medio público, la mercadotecnia externa también podría relacionarse a poder hablar con personas cuando tenemos déficit de recursos para ver si podemos generar más recursos dentro de nuestra institución o incluso regular el nivel de demanda. ¿Qué tanta gente quiero tener? Cuando hablamos de mercadotecnia interna, aquí sí es donde nosotros incluiremos a nuestros clientes internos. Y para esto nosotros haremos tácticas o emplearemos tácticas para emplear mejor los recursos que tenemos, para desarrollar nuevos servicios y programas o para motivar y comprometer a nuestros empleados. Todas estas medidas al final del día van a tener un impacto sobre nuestros clientes o nuestros usuarios externos. Entonces, la mercadotecnia interna, todas las acciones que nosotros hagamos para favorecer la mercadotecnia interna van a tener un impacto directo en la mercadotecnia externa. Ahora, esto es un proceso. La mercadotecnia al final del día es un proceso. Y siendo un proceso tiene que partir con un primer input o con un primer elemento que alimente la cadena. Y este primer elemento es precisamente lo que ustedes pueden ver en esta tabla, en esta pequeña gráfica inferior, que es el análisis del mercado y el análisis ambiental.
Esto en general constituye algo que llamamos análisis situacional. Yo tengo que tener muy claro qué es lo que ofrezco, cuál es mi producto o cuál es mi servicio, qué es lo que yo estoy vendiendo o qué es lo que yo estoy intentando distribuir o cuál es mi mensaje o qué quiero comercializar. Eso es lo primero. Saber realmente qué estoy ofreciendo y no solo qué estoy ofreciendo, sino cuál es mi propuesta de valor. Una vez que yo entiendo qué estoy ofreciendo, tengo que analizar el entorno en el que me encuentro. Es decir, tengo que saber cómo es la situación política, cómo es la situación económica de mi entorno, cómo es la situación social, cómo es la situación tecnológica y cómo esto me puede beneficiar o afectar en algún momento incluso, ¿no? Tengo que ver cómo es el marco legal, todos estos factores que nos pueden afectar en el ambiente, tengo que tenerlos yo perfectamente identificados para saber dónde estoy y hacia dónde puedo dirigirme. Una vez que hago esto, yo necesito ver a qué público me voy a enfocar. Ok, yo ofrezco servicios de salud. ¿Eso quiere decir que mi público meta es todo paciente enfermo? Probablemente no. Probablemente si quiero ser exitoso tengo que acotar y acotar es definir un público de forma precisa. Esto es, yo necesito saber o yo necesito definir si voy a enfocarme más hacia las enfermedades infecciosas o hacia las crónicas, si voy a tener más servicios de medicina preventiva o de vacunación, que podrían incluirse aquí mismo. Si voy a enfocarme en el desarrollo de actividades físicas, de planes nutrimentales, es decir, a quién me estoy dirigiendo o quién es el público que más me interesa y a partir de ahí voy a generar todas las estrategias de mercadeo justamente para atender este público. No va a ser igual, de ninguna manera va a ser igual lo que yo tenga que hacer para atender a una población de muchos diabéticos a una población de muchos hipertensos. Aunque al final los dos me puedan aumentar el riesgo cardiovascular y finalmente provocar un infarto, probablemente todas las estrategias y todo el enfoque que yo tenga que aplicar va a ser diferente. Y una vez que yo he determinado esta estrategia con un buen plan de mercadeo, con digamos un buen strat plan, que es este plan estratégico a largo plazo, yo voy a bajar esas estrategias en tácticas puntuales. Es decir, yo voy a definir en este punto mi mix de mercadotecnia, que son las P's, de las cuales hablaremos en la tercera unidad, eh, para poder yo realmente aterrizar. Bien, una vez que nosotros tenemos definidas las tácticas, es decir, eh, las P's de nuestra mercadotecnia, nosotros entramos en un proceso de operación. Habitualmente, este es un proceso de control que está definido por el ciclo de vida del producto. ¿Qué pasa aquí? Normalmente todos los productos o servicios tienen un ciclo de vida. Empiezan con un arranque, van creciendo a veces de forma un poco turbulenta, depende del mercado, llegan a un punto de madurez y posteriormente llegan a un declive. Algo importante que quiero que observen es en esta parte inicial que justamente la sección de análisis y la sección de información, la que nos brinda información y data tanto del ambiente como del mercado, es un proceso que, a pesar de ser el inicial, no se queda aquí, digamos, es transversal y abarca el resto de las partes del proceso de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos pasando por las diferentes etapas, vamos generando más información. Y esta información va nutriendo cada una de las partes del proceso. Al final del ciclo de vida del producto, cuando incluso un producto podría parecer que ya está en declive o que ya va a desaparecer, es justo esta información la que nos puede a veces dar un cambio de perspectiva.
Por ejemplo, si nosotros estamos comercializando un producto que va orientado hacia el manejo de diabetes, porque es un dispositivo, un gadget que nos brinda información sobre variables de salud en tiempo real y va monitoreando. Tal vez al principio pues sea una introducción de producto, vaya creciendo, llega un punto donde ya todo el mundo nos conoce, se comercializa bien, llega un punto de madurez donde ya casi todos los diabéticos del mundo tienen algo similar, hay mucha competencia, han surgido opciones incluso chinas, más baratas, diciendo que hacen lo mismo, entre otras. ¿Y qué pasa en este punto? Bueno, podría parecer que hay un declive absoluto, pero justo esta parte de información es la que nos lo va a decir. ¿Por qué? ¿Qué tal que yo averiguo que hay una oportunidad importante para este producto? Tal vez ya no con los diabéticos, sino con la gente que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque a ellos también les interesa saber cómo está su estado físico, si el entrenamiento que están realizando está dando resultados o no, entre otras. Entonces, tal vez a partir de eso pueda yo analizar un nuevo mercado que está disperso o que reside en un ambiente diferente. A partir de ahí, puedo fijar una nueva audiencia meta, puedo generar una nueva estrategia de mercado, puedo generar las nuevas tácticas y puedo repetir el proceso. Es decir, esto es un proceso continuo. Tal vez eso no suceda y en esta parte lleguemos al final del ciclo de vida del producto y aquí se acabe y tal vez haya que volver a hacer un análisis para ver qué nueva solución, qué nuevo producto, qué nuevo servicio puedo ofrecer. Es por eso que aquí en el encabezado les pongo que la información es poder y que todo empieza y todo termina con la información. ¿Por qué? Porque esta información es precisamente transversal. Y esta información, a veces cuando hablamos de salud, eh, tal vez el mercado no sea tan obvio. Y hay herramientas que son la salud pública y la epidemiología que nos brindan toda la data de a quién estamos tratando y quiénes son nuestros usuarios. Esto mediante fenómenos, lo podemos analizar mediante fenómenos sociodemográficos y en general epidemiológicos. Gracias a eso nosotros hemos podido ver que en países como el nuestro, países emergentes, estamos teniendo nosotros una transición demográfica inicialmente, ¿no? ¿Qué es esto? Que en lugar de ser una pirámide, esta pirámide poco a poco se irá vertiendo. Es decir, antes la gente joven era la que más proporción tenía en la sociedad. Ahora con las medidas de control de la natalidad, con la gente que ha migrado también la forma de pensar y hay gente que ya no quiere hijos, hay gente que quiere nada más uno, máximo dos o tres. Entonces esto obviamente va cambiando porque cada vez son menos los nuevos niños que nacen año con año. Y estos niños que nacieron en años previos obviamente van a ir creciendo y cada vez se van a volver adultos, pero en algún momento van a envejecer. Y en países donde esto ya se ha ejemplificado, que ya han pasado por esto a través de los años, pues lo que estamos viendo precisamente son las transiciones demográficas, la cual en algún momento la mayor parte de su población ya es la anciana y la menor es la joven. Entonces eso supone otros retos y supone otros fenómenos, porque habitualmente son estos jóvenes los que a través de sus impuestos y contribuciones tienen que acabar manteniendo y sosteniendo a estos viejos. Entonces la economía del país cambia. No solamente es la parte sociodemográfica, sino la parte epidemiológica. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo nosotros hemos observado una transición de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, ¿de qué moría la gente hace 100 años? Pues predominantemente de infecciones adquiridas en todos lados, infecciones adquiridas al momento del nacimiento, entre otros. Hoy día, estas que son este color rojo, que ustedes ven que estas son las infecciones, las enfermedades infecciosas, las muertes por enfermedades infecciosas, realmente son una proporción muy pequeña. Incluso los accidentes, las cosas que tienen que ver con violencia, han cobrado una importancia pues bastante grande a expensas de esto. Y como pueden ver, pues la transición epidemiológica aquí se evidencia mucho porque el total de nuestra gráfica, todo lo que es azul, es todo lo que es crónico degenerativo. Y realmente esto es lo que hoy día
en México nos está matando. Entonces, esta transición epidemiológica también va a ser importante porque nos va a orientar, tanto en términos de mercadotecnia social como comercial, hacia dónde tenemos que poner más esfuerzos, porque realmente es esto lo que más personas está matando a lo largo del mundo, ¿no? Ahora, esta transición responde a ciertas causas y también es importante analizarlo porque de aquí nosotros podemos tomar ciertas acciones. Es decir, esto por ejemplo que ustedes pueden ver en la gráfica son muertes por enfermedad cardiovascular. Y luego se subdivide en qué causó estas muertes. Una gran parte, que es la mayoría como ustedes pueden ver, es causado por un componente metabólico. En segundo lugar, por un componente comportamental. Y en tercero, por un componente ambiental. El componente ambiental es el que se está atacando ahora con las campañas de contingencia, con todas las medidas que buscan controlar la contaminación, que buscan controlar los contaminantes ambientales que ingerimos o a los que nos exponemos, pero realmente esto nos va a suponer una pequeña parte. En el comportamental es donde podemos nosotros hacer una gran incidencia a través de la mercadotecnia social, por ejemplo. ¿Por qué? Es justo aquí donde nosotros podemos hacer que la gente haga ejercicio, donde nosotros podemos hacer que la gente evite comportamientos de riesgo cardiovascular, que mejore sus niveles de estrés, entre otras cosas. Y esta parte, que es la metabólica, aunque nosotros tal vez no la podemos incidir directamente porque depende de otros factores, sí podemos incidirla en alguna parte mediante el comportamiento. Es decir, si yo le enseño a la persona a comer bien, es probable que su componente metabólico baje. Y todo esto lo podemos hacer a través de la mercadotecnia social. Ahora, siempre surge la pregunta, entonces, ¿es posible identificar cómo se va a comportar mi consumidor? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? El consumidor tiene un enfoque de mercado, es decir, tiene una actitud hacia el consumo. Normalmente todo empieza por la necesidad de atención. En salud esto es muy fácil de entender, porque habitualmente la necesidad de atención está representada por una enfermedad o por la pérdida de la salud. Si yo el día de hoy tengo un resfriado, probablemente necesitaré que me atiendan. Ahora, que necesita que me atiendan no necesariamente significa que yo quiera que me atiendan. Entonces, de la necesidad surge el deseo de ser atendido, el deseo de adquirir ese servicio, del deseo de ir con tu médico. Te sientes enfermo, tienes deseo de ir con tu médico. Ahora, que tengas el deseo de ir al médico tampoco significa que vas a ir al médico. Tiene que haber una búsqueda de la atención, es decir, la persona tiene que buscar un médico o si ya lo tiene que ir con ese médico, tiene que buscar activamente ser atendido. Si no está esta búsqueda, tampoco va a ir al médico, o al odontólogo, o al psicólogo, o al nutriólogo, o a cualquier otra profesión que tenga que ver con la salud. Una vez que la persona tiene la necesidad, tiene el deseo, busca la atención, pues ahora sí va a recibir la atención, inicia su atención. Ahora, esta persona podría curarse y ya, digamos que no requerir más cosas, pero recordemos que en la gráfica que vimos anteriormente, en la transición epidemiológica, hay un gran componente de enfermedades que ahora son crónicas, entonces esta atención va a tener que ser continuada. Ahora, uno manda a un paciente un tratamiento. ¿Cuándo lo va a volver a ver? Cuando ese paciente tenga necesidad de atención. Esto en el sector público puede ser algo tan sencillo como se me acabó el medicamento y tengo que ir por receta, o puede ser tuve una descompensación y ahora me siento mal, o pueden ser pues varias razones adicionales. El punto es que esto es un ciclo y después de que el padecimiento se resuelve o se continúa, tiene que haber otro factor que motive la necesidad de atención y que vuelva este ciclo otra vez. Ahora, esto va a estar influido por varios factores que constituyen una cultura sanitaria. Esto no solo depende de que el paciente quiere. A veces a lo mejor el paciente necesita atenderse, quiere atenderse y lo busca. Pero si no tiene dinero, no hay forma, no se puede atender. La epidemiología, como les decía en la gráfica anterior, esto va a ejemplificar mucho. Si ahorita es temporada de influenza, es muy probable que hayan muchas más personas en necesidad de atenderse.
hay un factor psicosocial muy importante y a veces incluso puede alterar este flujo. Tal vez aquí en la búsqueda de la atención, esto es un patrón de consumo y hay una actitud de consumo. Ahora, ¿esto significa que el paciente va a acabar con un profesional de salud? No, no necesariamente. ¿Qué tal que una persona está enferma, quiere curarse, quiere que la atiendan, pero en la búsqueda de la atención hay un factor psicosocial importante que le dice que desconfíe de los médicos porque están lucrando con su salud por la razón que ustedes quieran? Y se mete un componente social porque entonces la vecina le dice que hay un remedio herbolario muy bueno con el que se puede cuidar. Entonces, tal vez ya no llegue al médico porque hubo un factor psicosocial y un factor social puro que influyeron aquí. Ahora, si esto le sumamos un factor económico, que a lo mejor la paciente pues, no tenía dinero y le salía más barato el remedio herbolario que ir al especialista, pues todo se empieza a conjugar. Ahora, el prestador, el profesional de la salud, también va a tener algunos factores que van a hacer que esto sea importante. Digamos, en el factor económico, cuánto cobre su consulta, cuánto cobra sus servicios, factor epidemiológico, qué padecimientos son los que trata y si esos van acorde o no al perfil epidemiológico, factor psicosocial o social, cómo es su profesión percibida ante la sociedad, tanto psicológicamente como socialmente. Todo eso va a influir en cómo el consumidor va a consumir nuestros servicios. Ahora, otros usos de la información es entender a nuestra competencia, y para poder nosotros entender a nuestra competencia efectivamente, primero necesitamos saber qué es lo que hace un paciente normalmente para recibir consulta. Ok, tenemos una parte básica, que es esta que vimos. Hay una necesidad, un deseo, se busca la atención y se inicia la atención. Pero en el camino pasan muchísimas cosas. El paciente tiene síntomas, agenda una consulta, escoge entre un médico, puede ser basado en evaluaciones, basado en recomendaciones, puede platicar en el camino con alguien, profesional de salud o no, de sus síntomas, puede agendar, puede visitar un médico a lo mejor de forma remota con estos nuevos servicios de orientación médica virtual o telefónica, puede aquí mismo recibir órdenes de laboratorio, en fin, pueden pasar muchísimas cosas antes de que el paciente reciba una atención física. Y en cada uno de estos puntos pueden haber competencias directas o indirectas que no estemos viendo. A ver, en este punto donde el paciente finalmente hace su cita, hasta acá, en este proceso, ¿qué pasa? Bueno, tal vez el papel del medio digital aquí sea importante porque tal vez el paciente no sabe con quién ir, se meta a Doctoralia o cualquiera de estas plataformas y busque entre opciones. Entonces, tal vez mi competencia directa puedan ser médicos que están en esas mismas plataformas mejor evaluados que yo. Pero qué tal que hay partes atrás del proceso que yo no estoy viendo y que me están quitando clientes o quitando pacientes. Por ejemplo, que esta persona fue primero a un consultorio anexo a farmacia, ahí le resolvieron el problema, bien o mal, que esta persona tenía un servicio con su seguro, a través del cual le podían dar una consulta vía telefónica, y aquí se resolvió y ya no llegó conmigo. Entonces todas estas cosas están representando una competencia hacia mí. Ahora, volvamos a la otra cara, esta es la cara comercial, hay una cara social. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo toda una intervención para generar al final que el paciente se cuide y que haga ejercicio, etcétera? Pero hay competencias contra mi mensaje. Entonces, ¿qué tal que aquí hay competencia de los comerciales? Y aquí hay competencia de las redes sociales diciendo que hay una nueva pizza súper rica. Y aquí hay otra competencia en la calle con muestras gratis de donas o con una promoción de Krispy Kreme. Todo eso va a ser una competencia para mi producto social, que era mi campaña de salud, intentando que la persona estuviera delgada, ¿no? Se cuidara. Entonces, todo eso yo lo puedo saber de diferentes formas. Yo puedo saber investigando, yo puedo saber buscando información, o puedo saber haciendo investigaciones de mercado. A ver, hay cosas que ya están hechas, tampoco hay que
reinventar la rueda ni descubrir el hilo negro en algunas ocasiones. Ya hay estudios de mercado elaborados. Pero hay veces donde yo tengo preguntas muy específicas y para esas preguntas necesito respuestas muy específicas. La única forma de que yo tenga esa información es haciendo estudios de mercado con instrumentos específicamente diseñados para obtener estas respuestas. Pueden ser mediante encuestas, pueden ser mediante entrevistas, puedo hacer evaluaciones, puedo hacer muestreos de campo, puedo hacer a veces metodologías observacionales, en las cuales yo lo único que voy a hacer es pararme en un punto y ser observador de todo lo que está pasando. Tal vez me doy cuenta que mi campaña de salud está fracasando porque justo en el metro, que era un lugar donde yo la quise correr porque me pareció bueno por la afluencia de personas, justo están corriendo una campaña de una taquería de cadena en el metro y no estoy pudiendo con ella. Entonces tal vez parándome y observando sea más que suficiente. Y bueno, como lo veíamos aquí, recolectar antecedentes, tal vez ya hay información elaborada y tal vez no tengo que hacer todo este proceso para obtenerlo. Ahora, en mercadotecnia, la alta dirección juega un papel muy importante. Y lo hace porque al final del día la dirección o los tomadores de decisión tienen que estar altamente convencidos de que esto funciona. Y esto funciona quiere decir no solo vamos a hacer publicidad, hay que empezar a cambiar estigmas, hay que empezar a cambiar la idea que tienen las personas de las cosas. Y hay que empezar a decir, a ver, esto no es publicidad. La publicidad es una parte de la mercadotecnia. Yo lo que estoy haciendo es generar inteligencia de negocios para que tu alta dirección tomes mejores decisiones. Si la alta dirección entiende esto, va a reconocer en la mercadotecnia un papel muy importante y va a darle un lugar muy importante en todos sus procesos. Entonces, para que una implementación de cualquier tipo de campaña sea exitosa, la alta dirección tiene que estar bastante convencida de que esto funciona, sea desde el enfoque social o comercial, cualquiera de los dos. Y partimos a partir de esto de lo que son las organizaciones. Hay organizaciones que siguen siendo hoy día organizaciones tradicionales, que son orientadas hacia la burocracia. Es decir, el buró, la burocracia, es quien manda. Y la comunicación es descendente, digamos. La dirección da una orden, la orden pasa a los mandos medios aterrizan la orden en el personal y todo esto se traduce de una u otra forma en los consumidores. En la organización moderna las cosas han cambiado y quien realmente tiene un enfoque modernista va a tener una organización orientada hacia el consumidor. Es decir, casi toda la información, casi todas las decisiones y casi todo lo que se haga va a ser hacia el consumidor. El consumidor es el que va a determinar lo que está pasando y va a dar esta información a su personal de contacto, a su personal de primer contacto. Este personal lo hará llegar a los mandos medios y ellos a su vez a la gerencia. Y esta comunicación ahora será bidireccional, es decir, a través de todo el proceso, esta comunicación es interactiva, no va en una sola dirección, sino que hay retroalimentación en las diferentes partes. Ahora, algo importante cuando nosotros hablamos de mercadotecnia en salud es hacerle saber al profesional de la salud qué es la mercadotecnia y que no es solamente publicidad. Estudios que ya se han hecho de percepción nos dan a entender que la gran parte de los profesionales de la salud no sabe qué es la mercadotecnia sanitaria y no sabe cómo le puede ayudar para atender a sus pacientes. Quien lo sabe y lo ocupa realmente le va mucho mejor, porque entonces puede tener una mejor comunicación, más exitosa, más asertiva, puede lograr mejor sus objetivos, puede convencer. Incluso hagamos un ejercicio de micromarketing. Si yo tengo un paciente y quiero convencerlo de seguir su tratamiento, sea cual sea, y yo utilizo herramientas de la mercadotecnia para lograr un convencimiento, al final del día este paciente se va a adherir mejor a su tratamiento y se va a recuperar mejor. Entonces todas estas son herramientas, pero hay que transmitirla a los profesionales de la salud para empezar a romper mitos y romper tabús de que esto es publicidad y punto. Esto va mucho más allá de la publicidad.
Ahora, para esto podemos hacer muchas cosas, pero una de las mejores es usar las tecnologías de la información a nuestro favor. Vamos a tocarlo un poco más adelante, pero el punto es que cada vez tenemos más herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer mercadotecnia. Tenemos sistemas de manejo de recursos empresariales, ERPs, que lo que nosotros nos van a dar es una especie de tablero de mando completo como en los aviones, mediante el cual voy a poder ver todos los procesos de la empresa, todos. La parte comercial, la parte financiera, la parte administrativa, la parte de recursos humanos, la parte de clientes, entre otras. Los CRMs, que son sistemas de administración de relaciones con nuestros clientes, en la cual nosotros vamos a poder establecer relaciones, darle seguimiento, ver dónde están, seguir quejas, entre otras cosas. Son sistemas muy orientados hacia la atención al cliente. O incluso hoy día herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, IBM ha desarrollado mucho de esto y cada vez lo hace mejor. Con sistemas que originalmente se llamaban Watson, ahora se llaman Cognos, que esencialmente son sistemas de inteligencia artificial. Uno los va alimentando con información de lo que está pasando y estos pueden predecir tendencias que son muy interesantes. Nos pueden predecir tendencias de enfermedad, nos pueden predecir tendencias de comportamiento, nos pueden predecir tendencias de consumo. Entonces, esto nos da muchísima información de acuerdo a lo que nosotros queramos ejecutar. Es decir, si yo quiero tendencias sobre enfermedad, yo vendo un producto que tiene que ver con enfermedades respiratorias y yo pienso que solamente va a haber un pico de enfermedades respiratorias de diciembre a marzo, que es el habitual, digamos de noviembre, octubre hasta marzo, otoño, invierno. Y de alguna manera con la información que yo alimento a los sistemas de inteligencia artificial, me dicen que probablemente hay un pico importante de infecciones respiratorias en agosto, así sea típico. Todo esto me va a dar una ventaja competitiva porque voy a ser el único en mi mercado que va a estar preparado para el evento respiratorio. Entonces la inteligencia artificial cada vez va a jugar un papel mucho más importante. Y bueno, eso sería todo por esta sesión.